continuación vamos a ver cómo hacer gráficos de barra bivariados. En la actividad práctica anterior vimos los gráficos de barras univariados para describir la distribución de una variable y ahora queremos ver los gráficos de barras bivariados para analizar la relación entre dos variables. De tipo categórico, claro, porque los gráficos de barras se utilizan para variables categóricas, es decir, de nivel de medición nominal u ordinal. Cabe decir que la información que proporciona un gráfico bivariado de barras es similar a la información que produce una tabla de contingencia. De la misma manera que un gráfico de barras univariado proporciona información similar a la que proporciona una tabla de distribución de frecuencias univariada. Volviendo al bivariado, mientras que un gráfico de barras bivariado nos proporciona una información menos detallada que el gráfico, que la tabla de contingencia. La tabla de contingencia, valga la redundancia, es una tabla que en su interior tiene números que son porcentajes, que por ende es una herramienta que brinda mucho detalle respecto de los datos que describe. Pero sin embargo, una tabla de contingencia es difícil de interpretar. En cambio, un gráfico de barras es más fácil de interpretar, debe interpretarse a golpe de vista, pero la desventaja que tiene es que es menos detallado. Entonces, dependiendo uno del objetivo con el que está llevando a cabo su análisis, optará por una herramienta o por otra. En general, si el informe está destinado a alguien que no es experto en estadística, probablemente sea mejor utilizar un gráfico de barras bivariado que una tabla de contingencia. Bien, para hacer la gráfica de barras vamos a gráficas, gráfica de barras, y vamos a seleccionar en este caso el gasto corriente del proyecto, que si miramos en el libro de códigos de la actividad práctica 2, es una variable ordinal, gastos corrientes en pesos en 2016, que en realidad es una variable numérica, como puede verse en el libro de códigos, pero está ordinalizada, es decir, está bajada de nivel de medición. A veces a las variables numéricas o cuantitativas se las baja de nivel de medición para simplificar su distribución y poder llevar a cabo cruces con otras variables. Este es el caso. Aquí el gasto de los proyectos se agrupa en 5 categorías, lo cual se simplifica su distribución y se la transforma en una variable categórica. Bien, en este cuadro de diálogo aparecen todas las variables categóricas, entonces seleccionamos los gastos del proyecto y lo vamos a ver según entidad financiadora. Clicamos en aceptar y luego otra vez en aceptar. El gráfico surge y podemos ver a simple vista un hallazgo. Y ese hallazgo indica que en todas las categorías de gasto, la principal financiadora es la UNLP, Universidad de La Plata, excepto para los proyectos que gastan mucho o que tienen mucho dinero disponible. Para los proyectos que gastan más de 40.000 pesos, la principal financiadora es la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Es decir, que el gráfico a golpe de vista nos muestra la relación entre las dos variables. Aquí podemos observar que aparecen desordenadas los niveles de esta variable categórica o factor, porque 4000 aparece a la izquierda, cuando debería aparecer a la derecha, ya que es la categoría de mayor magnitud. Eso lo podemos corregir de la siguiente manera. Cerramos este gráfico, no lo guardamos y vamos a modificar variables del conjunto de datos activos y luego reordenar niveles de factor o variable categórica. Vamos a crear una nueva variable, algo que todavía no hemos hecho en este seminario, y vamos a
llamarle esa variable que vamos a crear gasto. Y va a ser un reordenamiento de la variable original gasto. Gasto-core-p. Va a ser un factor de tipo ordenado, porque queremos que estén ordenadas las categorías o niveles del factor. Clicamos en aceptar y a esta categoría, que es la de mayor magnitud, le vamos a poner el valor más alto. Ordenamos los niveles o categorías de la variable y luego cliquemos en aceptar. Vemos acá abajo que el programa ha generado una columna nueva. Antes había 29 columnas o variables y ahora hay 30, es decir, hay una nueva variable en el archivo de datos. Vamos otra vez a gráficas y volvemos a hacer la gráfica, pero ahora con la variable que hemos creado, que es gasto. Ya que estamos en opciones, vamos a colocar un título. Vamos a poner gasto por proyecto. Clicamos en aceptar. Y podemos observar que ahora aparecen bien ordenados los niveles del factor o categorías de la variable. Si hubiese muchos proyectos, si fuese muy frecuente proyectos que gastan más de 30.000 pesos, es decir, si estas barras, la barra de 30.001 a 40.000 y la barra de más de 40.000 fuesen muy altas porque hay muchos proyectos en esas categorías, las barras se superpondrían con la leyenda, lo cual haría el gráfico difícil de interpretar. Si sucediera algo así, a veces puede pasar, simplemente lo que deben hacer es cambiar la posición de la leyenda. Para eso nada más tenemos que ir a la sentencia en la ventana de RScript y en la posición de la leyenda poner, por ejemplo, en vez de top right, es decir, arriba a la derecha, poner top left. Y vemos cómo cambia la posición de la leyenda. O podríamos poner bottom left, que es abajo a la izquierda. Vemos que aparece abajo a la izquierda. O podríamos poner abajo a la derecha. Por default, RCommander lo pone arriba a la derecha. Originalmente estaba así. Posición top right. En teoría está bien. Bien. Si uno quisiese que, por ejemplo, las categorías del factor o categorías de la variable tuviese caracteres más grandes, también podría, por ejemplo, escribir podría agregar una indicación más en el código y poner sex.names
igual, supongamos, si las quisiésemos más chicas esas etiquetas, 0,5, que es por default el valor está en 1. Si uno quisiese verlas a esas etiquetas a la mitad de su tamaño por default, podríamos 0,5. Y vamos a observar que aparecen achicadas. Podríamos achicarlas más aún. No las achicó porque puse manes en vez de names. Perdón, ahí va. Ahora sí las va a achicar. Fíjense que aparecen en el gráfico con un tamaño menor. Si pusiésemos un valor por encima de 1, aparecerían agrandadas. Los gráficos en R son casi infinitamente maleables utilizando código. Aquí solo presentamos las variantes más usuales. Otra cuestión relevante es vamos a volver a hacer el gráfico que estaba por default. Otra cuestión relevante puede tener que ver con querer enriquecer la información que brinda el gráfico. Muchas veces quienes hacen informes se tientan y empiezan a agregar números a los gráficos, es decir, por ejemplo, agregar valores arriba de las barras o porcentajes. Sin embargo, los expertos en gráficos, cabe decir que hoy, digamos, el área de la visualización en el campo de la estadística es un área muy dinámica y muy importante. Los expertos en gráficos dicen que agregar números a los gráficos genera dos cosas. Primero, viene a ser como una especie de admisión de que el gráfico no es bueno. ¿Por qué? Porque la función de un gráfico es mostrar a simple vista la relación entre las variables, como se puede ver en este gráfico, y no brindar información detallada. Si uno empezara a poner números a los gráficos, los convertiría en una mezcla de gráfico y tabla, lo cual es distractivo, digamos, no es recomendable porque digamos, es un asunto, un tópico estudiado y la vista del observador no sabe si concentrarse en la visión general que intenta mostrar el gráfico o en los detalles numéricos. Por lo tanto, la recomendación general es que hay que buscar un gráfico apropiado que brinde la información que se intenta brindar. Y si en realidad se está buscando información detallada, quizás sea más adecuado reemplazar el gráfico por una tabla bien hecha. Hay que recordar finalmente que el rol de una tabla como una tabla de contingencia es brindar información detallada con valores específicos, mientras que la función de los gráficos es dar un buen resumen de la relación entre las variables. Y ese resumen debe ser captado a simple vista. Por lo tanto, la recomendación es que si uno quiere profundizar la información que da el gráfico, lo que tiene que hacer es
adicionar un par de parágrafos en los cuales comente con más profundidad la información que está en el gráfico. Por ejemplo, en este caso, uno podría estar interesado en saber qué porcentaje representa la financiación de la agencia para los proyectos que gastan menos y qué porcentaje de financiamiento provee la agencia para los proyectos que gastan más. Bien, para eso lo que deberíamos hacer es escribir un par de párrafos abajo del gráfico comentando dicha información que obtendríamos fácilmente a través de una tabla de contingencia de la siguiente manera. Vamos a estadísticos, tabla de contingencia, tabla de doble entrada y vamos a poner la variable gasto y entidad financiadora. Y en estadísticos ponemos porcentaje por columnas. Tildamos test de independencia chi cuadrado y obtenemos la información que buscamos. Aquí hemos tomado erróneamente como variable independiente la entidad financiadora, cuando en realidad deberíamos haber seleccionado gasto como variable columna. Y así. Entonces vemos que para los proyectos que gastan menos, solo el 1,92% de financiamiento es provisto por la agencia, mientras que entre los proyectos que gastan más, el 50% del financiamiento es provisto por la agencia. Entonces podríamos comentar el gráfico brindando información adicional. En el caso de los proyectos más caros, el 50% del financiamiento está provisto por la agencia y es lo que vemos en esta barra, ¿no? El 50% está provisto por la agencia, en el caso de los proyectos baratos, solo el 2% del financiamiento está provisto por la agencia, mientras que el 92% restante, como vemos, está provisto por la UNLP. Bien, para finalizar es importante señalar que como nosotros hemos generado una nueva variable, que es gasto, que no existía en el conjunto de datos original, necesitamos guardar el conjunto de datos de tal manera que la variable gasto esté disponible si a futuro necesitamos utilizarla. Por lo tanto, deberíamos, cada vez que creamos una variable nueva o transformamos una variable existente, guardar el conjunto de datos activo. Puede ser con el mismo nombre o con un nombre alternativo. Acá le voy a poner proyectos 1. Se guardará entonces el archivo de datos actualizado o nuevo con la variable adicional gasto que hemos generado. Si no guardamos el archivo, esa variable que hemos generado se perderá. Comento esto porque es la primera vez que en el marco del seminario hemos modificado la matriz de datos al generar una nueva variable. Bien, esto es todo respecto de gráficos de barras bivariados. Espero que les haya resultado útil.